This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mga Noticias. 1,000 de peso incentivo del mga senior citizens el continúa el nuevo administración. Oval del Grandstand debe a según compone. Cuánto sembrador na La Paz ta tormenta siembra gulay por causa na cambio del clima. Fuente na Barigon Tubungan 70% ya el completion. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias Odessa Bacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. Un buen noticia que tiene kita esta noche, donde el 1,000 de peso incentivo del mga senior citizens el continúa el nuevo administración del alcalde elegido Kimmer Olaso. Aquí el report de Marifita Mayo. Yable el City Social Welfare and Development Officer Maria Socorro Rojas que ay continúa siempre dale el gobierno local con el 1,000 de peso incentivo con mga senior citizens este mas que ay entra ya el administración del Mayor-elect Kimmer Olaso na Junio 30 este año. Según con Rojas, ya principia implementa con este programa que dale 1,000 de peso cash incentives con mga senior citizens cada cuarter del año bajo na administración del alcalde Jan Dalipe. Pero mas que ay abahaya como alcalde del ciudad si Dalipe na Junio, ay continúa siempre este programa siendo un ordinanza ya este del ciudad. Por eso cada año tapon niya fondo con este el gobierno local para poder continuar implementar con este. Tenemos este ordinanza for the cash incentives el para del senior 1,000 per quarter. Según con Rojas, cada año ta necesita según aumenta con el fondo para en este programa, siendo cada año ta subi también el número del mga senior citizens na ciudad. Y habla si Rojas cuando principia implementa con este programa el gobierno local, talli lang na más o menos 50,000 el número del mga senior citizens. Pero ahora ya subya según na más 80,000 el número del mga senior citizens quien ay recibí con el cash incentives. Según con Rojas, ta prepara también su oficina ahora para el payout de este 1,000 cash incentives para el first y second quarter de este año 2025. In fact, right now, ya pwede kami ase el diatun payroll for January, for the 2 quarters. So, tayo man, actually, sabi to el proseso, man submit ane kami el master list with the budget office, and then from there, ase sila el budget allocation. So, from the budget allocation, ya pwede kami ase el payroll. Mientras tanto, habla si Rojas, si ay amenda el Consejo Local con este ordinanza y medicina lang dale imbes de sen con mga senior citizens, no hay más cosa puede hacer el su oficina sino implementa con el cosa estipulado na amended ordinance. Pero ya habla si Rojas, para con él personalmente, más mejor si puede darle con mga senior citizens el gobierno local, ambos el medicina y el 1,000 de peso incentivo. Mas bueno gani si tiene pa medicina, tiene pa to el 1,000. Because I think from the point of view of some of the senior citizens, aquel medicina ta dale, hindi kel amo el medicina sila el debe toma. No? So at least si tiene el sen, mas pwede sila usa el sen, cosa el medicina debe sila toma as prescribed. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.
Admiti el City Social Welfare and Development Officer Maria Socorro Rojas. Itiyan pa siyempre mga senior citizens el hasta ahora hindi pa tapos receive el 1,000 pesos cash incentives desde el gobyerno lokal. Asigun con Rojas, por causa kay hindi siyempre kanila ta inkluhin na lista del asosasyon del senior citizens na dila barangay kay hindi sila ta pwede paga el mga fees kay takobra el asosasyon na dila baryo. Yase klaro si Rojas kay para de todo el mga senior citizens el 1,000 peso incentives kita dali el gobyerno lokal. Inkluhido man sila na asosasyon del mga barangay o del mga senior citizens na dila baryo o hindi. Asigun con Rojas, aquel mga senior citizens hindi pa siyempre ta-receive kung insentibo hasta ahora pwede atrakan na social worker del barangay. Because I know there are those, no, na nuwayo lang siyempre pwede entra. Old di ilagane complaint, tapaga sila di ila juice, na di aton association porque sila nuway pa include. Amo siya tamen el directive ya dali ka naton si Mayor Jan, no? Kaya maskin hindi ito miyembro del association del barangay del senior, you can still receive the 1,000 cash incentives every quarter. Esperanzao el ponea bajo na rehabilitasyon otra vez con el oval del Joaquin F. Enriquez Memorial Sports Complex o Grandstand. Después que pone con na rekomendasyon para man repair por causa bien manade aura defecto na mismo rubber del oval. Mas manade siguro aura mga butod na mismo rubber ke delikaw con el mga atleta kita usa ke posible mantisud. Sa presente tiempo, posible siguro al siguiente administrasyon niya el encabeza con el repair del mismo facilidad na encabezamiento del alcalde elegido Kimmer Olaso. ¿Cuántos sembrador na barrio de La Paz ta tormenta sembra gulay por causa na cambio de klima? Aquí el report de Marites Espartero. Grande según el efecto del cambio del clima na cuantos mga sembradores na La Paz tiempo. Menos siya lang según sila ta pwede produsir magagulay por causa con el temperatura, caliente el sol y tiene ves fuerte el aguacero. Según con el presidente de La Paz Farmers Association, Teresito Malyari, del más reciente yaman lugi según el cuantos mga sembradores por causa yaman wash out el di ila siembra na avenida. Makalastima según por casa Cheneves taman lugi di la negosyo. Tan short sila ara que por casa na por dal tiempo. Precisamente tiene como un farmer se reclama. Yan similero le, yan wasap lang may krisis ni uno que por casa el ulan. Según con Senyor Malyari, Cheneves ta entaya sila sa kaprodukto na cercanos probinsya para kontinua lang siyempre di ila busca la vida. Abundansya el sayote, tomates y maíz tiempo, pero el otro magagulay hindi na mas asigun bueno ta sa el di la cosecha. Bueno lang también asigun maskin pakilaya tali el suporta del Departamento de Agricultura o DA donde tadali kanila magasimilya y abono. Pero el DA support gat el DA kanamo, especialmente el City Agriculturist, el Sir Arben. Cosa kami pidito yun ay kasi natadala. Posamente ara kami mamtiyan kami demo farm na La Paz. Mandemo sila mga similya, kalban mga variety ara mga nuevo. Amo sila na promote. Oriente mo sila ani una para man-promote. Sí, para poder ayuda con el mga vivientes del Barangay La Paz, hindi lang del Barangay La Paz entero sa Zamboanga City. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Alias siguro na 70% paakabada el compunida del Fuente del Barigon alina tugbungan na curing period ya siguro el proyekto sementaya lang el cuantos porción del costado del Fuente. Grande ayuda el Fuente para ng mga motorista por causa tiene superhighway el Esperanzao mucho mga vehikulo el pasa na lugar. Asigun con el trabajador posible na Hunyo 15 pwede ya con inaugura Fuente. El siguiente na mga noticias. Vice Mayor-elect Beng Climacota asigura que dapatas con mga konsehal durante el deliberación. Konsehal Albert Atilano el entra na majority na konseho lokal. Mayor-elect Olaso no hay plano plantakaso na mga trolls kanya Aselios Conele del kampanya. Cosechas del mga agrikultur na peninsula pwede compra na agriventa na un mall na syudad. Y otros noticias después de cuantos aviso.
Smooth, creamy. My new choice, Donkin Ice Prevei. It's the great summer sale at Budgetwise. Get ready for big discounts, low prices, and hot deals on your favorite products. Shop, earn, redeem. Use your Wise card to earn points. Shop now at your nearest Budgetwise branches. It's the great summer sale at Budgetwise. Get ready for big discounts, low prices, and hot deals on your favorite products. Shop, earn, redeem. Use your Wise card to earn points. Shop now at your nearest Budgetwise branches. Super combo. Isang ice optional. Mas ganda na lang, ma'am. Thank you. Di man araw-araw na nakangiti. Ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan. Away ba't di natin di na namamalayan? Balik pa rin sa yakap mo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo. Iyo ako. Anytime is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. El Vice Mayor-elect Beng Climaco asigura que dapatas con el konsehal con el mga konsehal durante el deliberación na konseho. Aquí el report ni Marifita Mayo. Iasigura el Vice Mayor-elect Maria Isabel Climaco que hay queda elepatas con mga konsehal durante el deliberación na regular sesyon. Baho man el konsehal na Team Zamboanga o na Team Dalipe.
Todo según él tiene patas hora para mancuento y explica de ilalaw durante el maga deliberación del diferentes maga asunto. Y habla con si Climaco durante el press conference del Team Zamboanga del pasado semana. Según con Climaco, como un former vicealcalde de la ciudad, con confianza él que puede él encabeza muy bien con el consejo local. Igual lang también de antes, it was a very challenging time, but I'm very blessed. Si Mayor Celso and I worked very well, and si Ma'am Kaling tamen, yagiyagat kumigo, importante gayot el kentan lead ka natin el alcalde, alya kami tasigi el orden para kos asin na konseho, although ta realisa kita el konseho lokal is a collegiate body. Importante todo el mga miyembros del konseho ase sa legal voice, and I will allow them to speak because that is what they are elected for by the people. They have their own independence, but at the end of the day, we pray that for as long as everything is working for the progress of the people, tapidi kita kesuporta. I think diversity is welcome because we will try to work towards unity. Sita acorda, uno del magaya kita kontrobersyal asunto na konseho lokal bajo na administrasyon del alcalde John Dalipe amo el confidential funds. Asugun kung Climaco, tadehaya ele el discretion del mayor-elect Kimer Olaso a circle confidential funds, pero debe sigun ginda na sektor de seguridad. Ese hindi na dimi poder, as what our mayor said, that the funds of the confidential funds will go directly to it's an executive prerogative that is mandated to go to our law enforcement units. Si Climacoy asegura que ahí está committed el de ila grupo para trabajar para el bien del gobierno local y del entero ciudad. Mientras tanto, Sita acorda 8 del mga councilors-elect estaba na Team Zamboanga. Isa is también el estaba na Team Dalipe o Team Performance. Pero el mga ex-officio members del Consejo Lokal, como el SK, IPMR y el Liga ng mga barangay, todo bajo na Team Dalipe o Team Performance. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Ya konfirma el konsehal-elect Albert Bong Atilano que el CGL junto con el majority na konseho lokal este presente administrasyon. Sigun con ele, ya akabaya la eleksyon y debe ahora el interesa del mayoría del mga zamboangueños el prioridad y hindi mas mga partido. Kita akordaya kore si Atilano na partido del Team Performance del Team Dalipe. Ken mayoría na presente o ken mayoría del presente konseho lokal. Según Conele, hindi buwan el resulta del progreso del ciudad si pirmi oposisyon el consejo lokal. Yabla el mayor-elect Kimer Olaso kinway el plano planta kaso con el mga job order empleyado del gobierno lokal quien yakinat trolls durante el kampanya. Asigun este mediante que yaharta asilios con ele el mga job order employees o trolls. Yabla si Olaso conoce también el mayoría de este mga empleyado. Asigun con Lazo, el cosa LAC amo el ACL bira con este mga job order trolls na kanaikwalan mga departamento y manatrabaha para del ciudad de Zamboanga. I can say 98% conoce kanila. But we'll never do that. Let them go freely. Hable kanila, it's about time for them to work for Zamboanga. Trabaho sila. Diba? If they need to scrub and broom the entire city, trabaho sila. Go back to your original job. Your job and mandate as JO is not to become a tabulator and not to become a troll. Dito trabaho is para trabaho na bibentes sa Zamboanga. Hindi para trabaho na on farm takuida manok. As JO, kita-kita kunesip po ni kita na syudad de Zamboanga para trabaho na bibentes de aton. Thank you. Empuja el nuevo elegido congresista también del Distrito 2, Jerry Totong Perez, para tiene el más grande health center na isla de Sacol. Amo asigun este el dale prioridad para aquellos mga quien na esta na isla tiene onde corre. Si tiene sila un poco mga emerhensya. Debe también asigun dale el mga medisina o firme available mga medisina na mga constituentes, especialmente el mga maintenance medicines.
Por eso, maga tiempo tapili también na el su ayuda con el maga número 1 Senador Christopher Bongo para poder con realizar este año. Si pati alegre kita, kay ayer lang kami yan kwento pati si Senator Bongo. Kung pwede ba natin ilalagay ng Super Health Center sa island. Yan yesli kumigo, mira dali. Pero para 2025 budget. Naara, ayer yung kwento kami ang palawat yun, okay daw. Yan, enantes namin, yalamay ka na, dahil stop di suyo, kay okay daw, kaya pone kita. Hindi man Super Health Center, pero Chene Health Center kita po na island. Cosechas del mga agrikultural na peninsula pwede kumpra na agribenta na unmol ali na syudad. Aquí el report ni Marites Espartero. Diferentes mga produkto lokal na entero Zamboanga Peninsula elya presenta na publiko por medyo na programa del Departamento de Agricultura el Agriventa 6. Mga klase-klase fresco gulay desde mga lokal sembradores y otros pa mas mga produkto elya presenta. El total 58 mga exhibitors na entero Zamboanga Peninsula. El pwede kumpra mga bibientes na barato presyo na un grande mall lokaw na Calle Camins. Na mga kwantos mga exhibitors, tiene mga kooperatiba elya presenta el Caravan mezclaw ingrediente de leche de Carabao, mga milk bars y flavored milk. Por causa con este programa del DA, masya ancha el di ilang negosyo hasta este matiempo. Por causa mismo el Departamento de Educación o DepEd, taman order kanila para na feeding del mga bata na eskwela. This ma'am is Caravan. This is a project of PCC called Melkiban. Dayan, kuan siya ma'am, kani siya, mo ni siyang gi-feed sa mga bata sa DepEd o sa DSWD. Mas daghan siya og kuan ma'am, mas daghan siya og fats, mas daghan siya og protein, mas dako siya og kuan sa calcium. Oh, nutrisyosong yun siya ma'am. Asigun también con señora Nena Arau del Ciudad de Pagadian, bien nutrisioso el subprodukto por causa el mga ingrediente taas sila na baga chips hecho de okra, durian y avocado. Mga ginawa ko mga natural products from plant-based, walang halong vitsin. At saka itong mga peanut brittle din ma'am. Nag-start ako doon sa turmeric juice at saka yung sa garlic juice, puro healthy living ang ginamit ko ma'am. Kung ano ang meron sa season ma'am, yun ang ginagamit ko. Yung ano na ma'am, okra, avocado, yung durian. Ito na ngayon yung bago ma'am. Siya también ya presenta honey color verde. Natural asigon este color y no hay mezclao food color por causa na chera asigon este estaba klase de honey. Hindi igual con el honey ta kumpra pirmi. Ang honeybee nato ma'am na green is natural color na produce ni bee. So ito naman ma'am is yung sa taas ng puno na nakukuha natin. So ito naman is yung sa lupa na mugad ang bee. It's natural color talaga niya na green. Wala siyang food color po. Ma'am, wild siya ma'am na sa bundok nakuha ito ng mga local farmers natin ma'am. Mientras tanto, según con el chairman del Farmers Regional Executive Director Leonardo Caparida, el objeto del agribenta para anima magabibientes kumpra y come magaprodukto lokal. This is 6th time of activities we have been done in Zamboanga City as agribenta display. The participants, the exhibitors, to promote their products. The main purpose of this agribenta is to promote their every products of the exhibitor because this will be displayed during this time of agribenta, this region-wide. So I am inviting the whole Zamboanga City, not only Zamboanga City, to please visit us here in KCC Mall to witness and see and select what are products that you want to buy. Tess Espartero, Dateline Zamboanga.
Necesitaya asigún ahora implementa el gobierno local ordinanza del speed limit na siyudad de Zamboanga. Este por causa na magasigritos, magasangrino, road crashes, incidente o aksidente vehicular na sucede na siyudad. Como del pasado noche donde un persona el muri después con este hace dagit el un vehículo del gobierno local desde la Oficina de Agricultura, Alinaculyanan. Yamuri el víctima on the spot. Siguna con el autor del ordinanza Konsehal-elect Albert Bong Atilano que falta lang speed gun el gobierno local para implementar con esta ordinanza. Por medio de este, puede según kuhi con el autoridad, el magataman overspeeding motorista na ambos lado del sitio na costa este y costa oeste, donde resyo el mga kaso de overspeeding. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada master, dalawang bestseller na yun. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Nagpindo na lang, ma'am. Thank you. Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. En La Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de La Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tratar de krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano
y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este el Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este el Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. El Departamento de Salud ya dali aviso na posible subida del caso del mga influenza-like illnesses na peninsula. Aquí el report. Tabiraya también ahora el tiempo y ulan, donde tiene cerca una semana desde el pasado día de sábado y domingo el takay ulan na Región 9, donde na ciudad de Zamboanga, poco o fuerte ulan, el yalega del mga pasado día, y también fuerte ulan na kumalarang Zamboanga del Sur, donde a causa destrozo na agricultural y también caserías. Dentro de ese tiempo, el Departamento de Salud na región taman aviso también que en el tiempo de ulan, posible el subi el mga kaso del influenza-like illnesses o el ILI. Este mga influenza-like illnesses amo takaw sa sigun diferentes mga virus o bakterya que takaw sa infeksyon na naris, garganta hasta na pulmon. Sigun kunal World Health Organization, que ese klase de mga infeksyon el tiene junto kalor na cuerpo que hindi taabaha na 38 degrees Celsius. Contos también que tali el infeksyon dentro del 10 días na cuerpo. Na sintomas, pero también asigun sinti el dolor de cabeza, tatembla, dolor na cuerpo, tagumita, itaman kaganeras. Fronto también asigun mantafun este influenza. Iaklara el DOH que el influenza hindi igual con el COVID-19. A mediante kita semiha el di ila mga sintomas. Si sinti asigun con el mga sintomas, debe man isolate, toma medisina, como el paracetamol, y come mga sustansyoso comida. Si tatarda asigun el sintomas, debe mandaya checkya con el specialista. Está pa siyempre na one-way el camino del intersection Veterans Avenue kaya kontinua el konstruksyon del desagüe na lugar. El mga bihikulo tasali na siyudad de Zamboanga o Zamboanga City Medical Center taman turn left para na Camanchili Drive kay one-way es aki parte na bodega del Bangayan para na intersection del Veterans Avenue y Gover Alvarez Street. El mga motorsiklo tapo de pasa na lugar pero el mga tricycle y 4 rueda bihikulo prohibido pasa ali. Itabira otra vez alina Camanchili Drive. Asigun ko na un engineer del proyecto necesita sila 3 para 4 semana para poder completar y hacia acaba con la construcción de desagüe. Ya tarde el proyecto por causa con el mal tiempo y el agua ng mga drainage alina lugar, por eso no hay sila con este, puede hacia acaba dayon. El pulis yaman file kaso de reckless imprudence resulting to homicide kunal chauffeur ya ase bangga kunal miyembro del BJMP alina Kulyanan. Taki el report di Emil Tuban. El pulis yaman file ya kaso de reckless imprudence resulting to homicide kunal chauffeur ya ase bangga kunal miyembro del BJMP alina Barangay Kulyanan del Lunes de noche. Alas 11:45 del noche, ta kaminal biktima identifikado como si Harvey Paul Mariano Ramirez na highway de Barangay Kulyanan. Ia mambangga con el elf truck tiene placa numero D2W903 del City Government Office del Ciudad, bajo na Department of Agriculture. El pulisya mampayla kaso con el super este día identificado como si Anthony Ryan Gonzalez Despalo de Barangay Canelar. El día también responsalino na regarding este incidente
So, nuevo lang kita yung kwento ko ni Station Commander, este gani, cosa sila anda si Ara, mantayin sila kaso Ara, este dia na prosecutor office. Con el driver del truck. Sí, con el driver del truck for reckless imprudence resulting in homicide. Asigon ko na City Agriculturist Arvin Magdugo, on official travel este truck para sa mga similya y abono del mais na mulabe del petsa 19 este mes. Iya liba este uban, y cuando liga kinakuruan, iya releva este 18 uban kay Bienqueria el driver durmi. Iya liga na kulyanan niya sucede al aksidente. So, yaliga sila na kuruan, yaba daw sa di atun driver, el designated driver di atun, dormi anay le, kay tantuyog at le. So, timing ka, kay pata sila nakuruan, pwede sila dormi alya, kay siya nakita field office alya. So, ahora, el uban, yan offer man daw kunele, yaba daw kunele na, cerca lang man sa iyo, lang man niya, ya conforma tamang sa di atun driver. El de la oficina ay hacer lo que puede para darle asistencia con el familia del víctima, y estaya este kanila si mampal sila kaso con el super. Umento de Magdugo enante aga, yaman meeting niya sila na opisina del City Administrator, si Kosal Action para con el super empleado del Department of Agriculture, kay el yamanda maneha con el persona hindi empleado di ila. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Pulis con warrant of arrest se arresta con un persona alina barangay de Arena Blanco ayer. El personal sa Station 671 ya conduce el operasyon alina Natividad Street. Ya pre-arresta con Jamal Aripin, 30 años, residente de Arena Blanco. Él está enfrenta caso de robo italina custodia del Station 671. Con el acusado, esperanza man turnover na korte concerne. El PNP ya conduci el PNP-wide Annual Inspection of Disaster Response Equipment alina Zamboanga City Police Office este aga. Otra vez, tabira si Emil Tuban. El polisya conduce el PNP-wide Annual Inspection Disaster Response Equipment alina Zamboanga City Police Office enante aga. El Deputy City Director for Operation del Zamboanga City Police Office, Police Lieutenant Colonel Paul Andrew Cortez, ya inspeksyonan ko ng mga ekipo para usar mga pulis na mga responde durante el calamidad. Este actividad ya hace nationwide na todo mga estasyon del pulis para si tiene calamidad bien preparo ya el pulis para responde. Ta prepara sila con el mga ekipo kay este mes de Mayo y Junio, ta prinsipya el tiempo aguacero, por eso necesita ya prepara. Este tasi kita no na preparasyon este kay sabi kita no na ligada de June ulan-ulan yung kaning kita. So diatun dari kita mira na si Liga Ora nisita diatun mga SAR equipment ready tamin kita. Asyong kung Cortez siya naman tamin sila mga personahe siya saber na mga rescue operation kaya tene estos entrenyo na ansina sitwasyon. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Buenas noches, aquí el dato en condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siyempre experiencia el epekto del Intertropical Convergence Zone o ITCZ y también el Easterlies. Es eleva el mal tiempo pa siyempre hasta aquí na syudad. Amo es el daton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Good morning, can I take your order? Can I check a bottle niya? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung Bardata Button, dalawang bestseller na yun. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee at Magsundo na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. Un buen noticia para con el mga senior citizens na syudad por causa el 1,000 pesos en itadala el gobierno local el continua según ang nuevo liderato del City Hall. Del pasado administrasyon del alcalde Ben Climaco largo vida program amo el ta implementa por medio de medicina tadali con el senior citizens.
La administración del alcalde Jandalipe sen valor de 1,000 peso cada mes el tadale sino el problema kay taatras el dalida. Por eso mga senior citizens malinga sa syempre por causa maskin quiere man sila kumpra medicina nuay sila sen para kumpra. Sita acorda cuánto semana antes de la elección apuro el payout ng mga senior citizens del mga meses que nuay sila puede dalisen. Pero alegre también mga senior citizens que poco grande el cantidad de 3,000 pesos el cosa sila y recibí. Esta ayuda ng mga senior citizens el continua según el alcalde Kiber Olaso si el Sinta L na puesto na Hunyo 30. El cantidad que ta recibí mga senior citizens fuera ta compra di ila medicina, leche o otro personal necesidades. Pero también asigun ayuda compra arroz, ulam y otro mga necesidades na di ila casa. Asiguro lang alegre mga senior citizens con esa noticia que sila el continua recibí el 1,000 pesos. Ojalá el oficina del senior citizen, Office of the City Social Welfare Office and City Treasurer's Office el impone sistema para que ligero el dalida del ayuda y hindi mas ase tormento kulang mga abuela y abuelo na di aton mga barangay. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Para de ustedes opinión y comentario, envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, Mayo 21, 2025. En calor de interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Taabla, muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.